Hola a todos, muy bienvenidos amigos que nos estáis viendo y escuchando en este día. Le damos la bienvenida a todos a esta nueva edición de este programa Vida en Abundancia. Así es que estamos bendecidos, felices, alegres de poder compartir una horita de este día con todos vosotros. Así es que bueno, seguramente que vamos a tener cosas interesantes que contarles y convencidísima que algo de la palabra de Dios vamos a poder aprender hoy, porque ese es el objetivo de nuestro programa, poder meditar en su palabra y a la vez aprender algo que tal vez necesitemos para este día. Así es que gracias por estar ahí, gracias por estar escuchándonos y viéndonos. Y bueno, y buenos días, Samuel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, queremos saludar a toda la audiencia en este día y estamos felices de poder estar con todos ustedes. Hoy tenemos un tema Sí, apasionante y esperamos que sea de mucha bendición para muchas personas y mucha gente que hoy necesita ajá, una palabra que los restaure, que los levante y que produzca en ellos algo nuevo. ok. Te veo, tienes los ojos brillosos. Sí. ¿Será que estás enamorado? ¿O será que estás constipado? Creo que las dos cosas, pero creo que en este momento el efecto de... Del brillo de tus ojos, ¿no es es estar mirándome a mí, no. aurora de tu No, me vida? lloran los ojos. Sí, no. Si ven que estornudo en medio del programa, discúlpenme, Achus. pero estoy así. Sí, fíjate que tus ojos brillan, pero tu voz se apaga. Qué poeta estoy. Y yo pensé que era efecto de mi compañía, pero También. resulta que es efecto de otro tipo de compañía. También. Sí, no, Eh, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay es esta época. en esta época del año, es lo que hay. Aunque tú me estás echando la culpa a mí, pero yo no soy culpable de tus males. Hombre, la semana pasada estabas tú constipada, ¿Qué ahora tendrá estoy eso yo, que ver? me ¿Qué lo tendrá tienes que eso que haber ver? pegado. ¿Qué pasa? Que todo lo malo. Sí, lo malo se suele pegar más rápido que lo bueno. Esa es la realidad, Dicen, señores. es verdad, ¿eh? Dicen que se pega, que todo lo malo se pega menos la hermosura. Sí, no, O pero sea, bien rápido, no ¿no? sé si es por ahí el refrán. Hay un refrán español que dice, todo se pega menos la hermosura. Ujú. Lo malo se pega muy rápido. Sí, ¿eh? Así que, pero Sí, bueno, uno lo ve en los niños, que sí, salen del cole y solo con escuchar una palabrota ya la están repitiendo todo en el día. casa todo el día. Y tú dices, ¿pero este niño? Sí, sí. Sí, sí. Y luego le dices de hacer algo bueno y el niño se... Ahora nunca verás que repiten 100 veces una frase inteligente, ¿no? Y yo ayer estuve hablando con un grupo de jóvenes y le dije, tienen que leer más. Había una chica que estaba leyendo, una de las jóvenes de nuestra iglesia estaba leyendo un libro en su iPad y había más jóvenes. Y yo les estaba diciendo, mira, yo estoy leyendo 2 libros a la vez. Bueno, 3, la Biblia más otros 2 Claro. libros, ¿no? Digo, estoy leyendo, cada mes intento leerme un libro, porque eso te ayuda y te añade mucha sabiduría, es bueno hacerlo. Y yo les animé a no leer Sí. libros basura, sino leer buenos libros que les pueden llevar a algo mejor. Pero me gustó Claro, mucho, libros que sumen. Libros que ujú, sumen. me gustó mucho ver a esta adolescente leyendo, me sorprendió. Qué cosa, Sí, ¿eh? porque había un grupo de ellos, uno de ellos estaban haciendo el chorra, como decimos, Sí. y una de ellas estaba leyendo. Entonces me interesó mucho le dije, ¿qué estás leyendo? Y ver qué estaba leyendo, ¿no? Era un libro que le habían mandado en la escuela, Pero pero no era de los peligrosos. no lo sé si era, digo, llévate ojo, pero ya entonces ahí aproveché para Claro. animarles a la lectura, Pero ¿no? la gente, fíjate, la gente que tiene como costumbre leer, les es mucho más fácil discernir Ujú, y sacar lo bueno y lo malo de un libro. ¿Eh? totalmente, La gente que no lee, vamos, te la cuelan por todos los lados. efectivamente. Sí, como no estás acostumbrado y hay palabras que desconoces que vienen como consecuencia de la lectura, Ujú. vale, es verdad que sí, qué bien. Hay que leer, Hay que ¿eh? leer muchísimo. Y Y es fíjate, bueno. yo soy de las que creen que hay que leer de todo. Ujú. Hay que leer de todo. Hay que leerte el periódico, te tienes que leer libros cristianos, pero también creo que hay muchos libros que no son cristianos que pueden aportarte mucho conocimiento y mucha cultura. O sea, que creo que estamos como estamos porque no leemos. Bueno, vamos hoy a leer el libro de los libros, Exacto. que es la palabra de Dios, y vamos a Ujú. meditar en la palabra de Dios. Yo tengo un tema hoy muy interesante que se titula Cordero y León.
El título tiene una razón de ser. Todos sabemos quién es el Cordero y León, pero queremos enseñar algo sobre Cordero y León. Sí, Eh, creo que hoy vamos a descubrir algo sí, interesante. sí, porque quiero darles la clave para de verdad que las cosas salgan como deberían salir, ¿no? Fíjate, porque también creo que cantamos un montón sobre el Cordero y el Oh, León. sí, Cordero y León, sí. Sí, o sea, un montón. Pero creo, No hemos entendido la esencia. exactamente, Ujú. creo que cuando lo leemos y el león de la tribu de Judá y ruge, porque el león de la tribu de O el Judá, Cordero inmolado. sí, pero es como que ese es Jesús y nada tiene que aportarnos a Y nosotros. tiene mucho, ¿eh? Son dos características o dos adjetivos que le atribuimos A Jesús. a Jesús, y es como que con nosotros no tienen ni el cordero ni el león tiene nada que ver con nosotros. Ese es Jesús. Bueno, pues vamos Ya a ver está. que tiene mucho que ver con nosotros y lo de Cordero y León no solamente es Jesús, sino son aquellos que quieren ser como Jesús. Así que Bueno, bueno, eso dice la Biblia, ¿no? Que sí. tenemos que ser como Cristo. Así que vamos a descubrir algunas cosas. Cordero y león. Pero ¿qué tal si leemos primero el pasaje en Venga. Apocalipsis? Miren, vamos a estar leyendo en Apocalipsis capítulo 5, 5 versículos, del 5 al 10. Y vamos a escuchar la mención que en el mismo lugar se manifiesta el león y el cordero, ¿de acuerdo? Por primera vez en la historia, ¿de acuerdo? Aunque esto está por suceder, ¿de acuerdo? Ok. Pero, así que vamos a ver esto y vamos a leerlo. ¿Qué dice? Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Vale? Aquí se manifiesta Jesús en forma de león, Ajá, ¿de acuerdo? Entonces, y dice que ha venido para vencer. ¿Mm? exacto. Sigue leyendo. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. ¿Vale? Aquí tenemos la segunda característica de Jesús, que es el cordero, sentado en el trono. ¿Sigue? Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Vale? Aquí está el pasaje donde podemos ver a Jesús como león Ajá. y a Jesús como cordero. Creo que es espectacular, creo que es una imagen increíble de algo que veremos pronto, ¿de acuerdo? Pronto, porque Jesús está pronto para venir a recoger a su iglesia, ¿no? Exacto. Pero aquí lo interesante, o vamos a intentar aprender sobre cordero y león, Jesús tenía, llamémosle, 2 caracteres que son necesarios en todo creyente, ¿de acuerdo? 2 rostros, 2 fortalezas, la de cordero y león. Fíjate que a veces, quiero decirlo de una manera, A ver lo que vas a decir. a ver qué voy a decir, ¿no? ¿Y cómo lo vas a Pero decir? le Hoy quiero, estás medio gripado, Sí, así pero es que piensa. yo sé que a veces decir eso de que seamos bipolares, o sea, que tengamos ¡Oh, 2 mi polos, Dios! es una locura, ¿verdad? Estás diciendo que Jesús... No. No. Pero de alguna manera necesitamos ser bipolares en este aspecto. Sí. Tener 2 rostros, 2 caracteres, 2 fortalezas, y es como Pero creyentes, eso ¿no? está en contrapunto, porque siempre hemos dicho de tener o sea, de ser únicos, Ujú. o sea, de dar la cara, Ujú. de no ser de doble ánimo, no tener doble corazón, etcétera, etcétera. Y ahora tú nos dices Ujú. que sería fantástico tener 2 caracteres. Sí, totalmente. Es lo que trato de decir, como Jesús. O sea, si yo quiero ser como Jesús, Pero eso no tiene nada que ver con tener doble ánimo. no, en absoluto. Tiene que ver con jugar el papel correcto en las diferentes situaciones
que vivimos. Claro, porque una cosa es el carácter Ujú. o la personalidad y otra cosa es el ánimo. Efectivamente. Es totalmente distinto. Un cordero puede tener buen ánimo, un león puede tener buen ánimo, pero la forma de manifestar o expresar su vida es diferente. Entonces Sí, hablamos de alguna manera de esa manera. Jesús tenía dos aspectos y lo vamos a ver ahora, es el de cordero y león. sí, Era, perdónenme la forma de decirlo, pero era en este aspecto bipolar, ¿de acuerdo? Tenía dos caracteres, tenía dos rostros, el de cordero y león, ¿de acuerdo? Y si nosotros queremos ser como Jesús, vamos a tener que aprender a ser corderos y leones, ¿de acuerdo? Porque, por ejemplo, una de las razones por las que las cosas nos salen y fracasamos constantemente es porque somos corderos cuando deberíamos ser leones y somos leones cuando deberíamos ser corderos. ujú, Y fallamos. O sea, no es que no hayamos pensado bien cómo hacerlo, es que lo enfrentamos de manera negativa. O sea, tenemos la respuesta, pero expresamos la respuesta en el orden incorrecto. Claro, yo creo que más bien no es tener doble personalidad, que sería lo de ser bipolar, Ujú, sino que creo que sería que más bien lo que Jesús tenía era determinación en su personalidad. ¿Qué quiero decir? Sabía estar ujú, y sabía responder conforme a la situación de una manera tan sabia que le llevaba a saber qué lugar ocupaba en todo momento y cómo tenía que reaccionar en todo momento. Y creo que ahí es donde entra el cordero y donde entra el león. ujú. Quiero decir, saber tener madurez en tu carácter, tener una personalidad tan determinada, tan perfilada, que en todo momento tú sabes reaccionar dependiendo de la situación. Que Totalmente. creo que eso era lo que le sucedía a Jesús. Ujú, Jesús no se confundía, sabía perfectamente cuando tenía que rugir y sabía perfectamente cuando tenía que guardar silencio. Como totalmente. cordero fue llevado al matadero. Ujú, Y creo que precisamente eso es lo que manifiesta tener una personalidad bien perfilada, bien ubicada y madura. ujú, totalmente. Por ejemplo, hay cosas que Jesús hizo como león que no pudo hacer como cordero, y Claro, hay cosas que hizo como cordero que no pudo hacer como león. O sea, no pudo ir un león a la cruz del Calvario. De hecho, él vino hace 2000 años como cordero y volverá como león. Por eso ese pasaje dice, ha venido el león de la tribu de Judá y ha venido para vencer. claro. ¿De Pero acuerdo? fíjate que cuando hablamos de cordero y de león, creo que no lo hemos entendido, Ujú. a modo que no hemos podido aplicarlo. Hemos dejado como cordero y león como algo tan cordero, león. León, sin Y entenderlo. claro, y nadie hemos sabido sacarle la esencia o la peculiaridad o no hemos sabido sacarle la enseñanza en lo para nuestra vida, que se lo hemos atribuido a Cristo, lo hemos metido en canciones, Ujú. pero si a mucha gente le decimos, ya, pero ¿qué significa ser león? ¿Qué significa ser cordero? Nadie sabríamos explicarlo, por eso es bueno que hoy podamos sacar el tesoro de lo que significa león y cordero. Fíjate que hace 2000 años él vino como cordero, él volverá como león, y Jesús no pudo salvar al mundo rugiendo, lo tuvo que Exacto, salvar en silencio. exacto. ¿De acuerdo? O sea, si Jesús hubiera venido hace 2000 años como Uf, león, qué hubiera terminado con revolución, todo, sí, qué pero él vino como revolución. cordero. De hecho, esto me lleva a un pensamiento y De hecho, yo creo que si hubiera venido como león, no hubiera sido el Salvador, no, hubiera sido un Che Guevara, un claro, un revolucionario. revolucionario. Entonces, Sí, fíjate que esto me lleva a un pensamiento que tenemos que entender, es que las mayores batallas se ganan en silencio. sí. Jesús ganó la mayor batalla, que era morir por nosotros, vencer a la muerte y al pecado, y lo hizo en silencio, como cordero. Sí, Dice la palabra de porque Dios, claro, como cordero fue llevado al matadero. es verdad que hay batallas que solo se ganan Ujú, muriendo, ¿eh? efectivamente. Entonces, Y nadie muere. Y es más, es chocante, ¿eh? Cuando tú ves a alguien que se está muriendo y está pataleando, gritando, es como una sensación de desasosiego tan brutal y de falta de paz tan horrible, que es verdad que hay batallas que solo se ganan
muriendo, y la mejor manera de morir es en silencio. Por ejemplo, las mayores batallas no se ganan rugiendo, sino se ganan en silencio. Viene a ser esto, ¿no? Y si pudiéramos aprender eso como familias, como creyentes, como hombres y mujeres de Dios, que hay cordero y león, que hoy que tengo que saber en cada momento qué ser. Hay momentos que hay que ser corderos, hay otros momentos que tenemos que ser leones. Y saber usar, Cristo era un experto. Él entró al templo como león. Sí. ¿Recuerdan la historia? Tiró las mesas de las cambistas, pero fue a la cruz como cordero. Él sabía en todo momento cómo tenía que enfrentarse a cada situación. Por eso él tenía éxito en todo, porque él sabía hacerlo correctamente, ¿no? Creo que Jesús era creo que era experto en saber observar las situaciones y después de haberlas observado, él podía discernir perfectamente qué comportamiento y qué actitud tenía que tener frente a ellas. Y creo que eso es algo que tristemente nosotros no hacemos. Entramos a los lugares, nos relacionamos con la gente, vienen las circunstancias, vienen momentos y lo último que hacemos es observar. Somos pésimos observadores. Totalmente. No sabemos escuchar, no sabemos observar y entonces reaccionamos de manera impulsiva, de tal manera que metemos la pata. Totalmente. Y es verdad que leemos pasajes de la Biblia donde Jesús era tremendamente impulsivo, como por ejemplo el que acabas de decir, que entró y derribó la tienda de los campistas y uno podría haber pensado, wow, qué reacción más impulsiva. Pero creo que de impulsiva esa reacción no tenía nada. No, era un león. Jesús observó la situación, vio lo que estaba sucediendo, analizó lo que estaba pasando en ese momento y él pudo discernir cómo tenía que actuar en ese momento. Por eso fue tan efectivo. Y me encanta de Jesús el hecho de que reaccionara como reaccionara, no había nadie que pudiera señalarle con el dedo. Si reaccionaba de manera como león, callaba las bocas. Nadie podía reclamarle nada. Y si actuaba como cordero, más de lo mismo. Sin embargo, nosotros a veces reaccionamos como leones y la gente nos señala con el dedo, y reaccionamos como corderos y la gente nos señala con el dedo. Y tal vez es por falta de discernimiento y falta de observación. Totalmente. Que era lo que tenía Jesús. Fíjate que todos los profetas y grandes hombres de Dios fueron valientes, pero a la vez sensibles. Sí. Vemos un Isaías o un Jeremías llorar en ciertos momentos, pero en otros momentos ser la voz profética, ser esos leones que había dentro, ¿no? Y quiero poner algunos ejemplos para llevar todo este asunto de cordero y león, vamos a llevarlo a nuestro diario vivir, ¿de acuerdo? Vamos a ir a, por ejemplo, un ejemplo, varios ejemplos. En la familia, si disciplinas más que amas y amas más que disciplinas, mal educas. Claro. ¿Vale? Exacto. O sea, si como padres en nuestra relación con nuestros hijos somos siempre corderos o siempre leones, estamos mal educando. Exacto. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que aprender en la educación a ser corderos y leones. Hay momentos que vamos a ser corderitos, pero hay otros momentos que vamos a ser leones. Sí. ¿Vale? Entonces, ¿por qué fracasamos en la educación de nuestros hijos? Porque no sabemos ser corderos cuando tenemos que serlo o ser leones. Y a veces somos leones cuando tenemos que ser corderos y a veces corderos cuando tenemos que ser leones. Pero fíjate que yo creo que cuando Jesús era león, no iba en contra de nadie, sino en contra de una situación. Y creo que eso es... Él no lo tomaba personal. Exacto. Creo que ese es el éxito de estas dos actitudes. Nosotros en el hogar, cada vez que somos leones, no vamos en contra de una situación, sino que vamos en contra de la persona. Totalmente. Y eso es lo que tenemos que corregir. Cuando tenemos que ser leones, tenemos que rugir no a la persona, sino a la situación. Totalmente. Y creo que eso es lo que hace que tengamos la victoria y que nadie, como decía antes, nos pueda señalar con el dedo. Porque lo convertimos todo en algo personal. Claro que cuando la situación es de corderito, no pasa nada, porque es suave. El problema es cuando tenemos que ser leones. Cuando tenemos que ser leones,
Analiza bien, porque a lo mejor estás siendo el león con la persona y por eso estás fracasando, porque no estás siendo león con la situación que está manipulando a la persona. ¿Vale? Otro ejemplo pongo, ¿de acuerdo? Si podemos confortar más que regañar, ¿de acuerdo? O sea, no podemos confortar más que regañar, ni regañar más que confortar. Exacto. ¿De acuerdo? Tenemos que tener un balance, saber cuándo ser corderos y cuándo ser... De hecho, el secreto del éxito no es solo ser cordero, ni tampoco ser león, es aprender a ser cordero y león. Ese es el secreto del éxito. En los negocios, en la familia, en la política, en la iglesia, en nuestras vidas personales, es el secreto del éxito. Si yo sé moverme, en otras palabras, yo tengo que saber qué papel jugar en diferentes momentos de mi vida. Tengo que saber qué decir, tengo que saber cómo ponerme y claro, todo esto es un aprendizaje. Sí. Y saber ser león cuando tengo que ser león y ser cordero cuando tengo que ser cordero. Y no es fácil, Raquel, ¿eh? No. No es fácil. Es todo el mundo, ¿eh? Sí. Entonces, voy a poner dos ejemplos ahora. Por ejemplo, todos nos sentimos bien de una manera o de otra. Ajá. Entonces, hay muchos que nos sentimos bien como corderitos y queremos estar toda la vida así. Hay otros que se sienten bien como leones y los vemos rugiendo todo el día, ¿de acuerdo? Entonces, hay gente, por ejemplo, que no busca confrontación, que se van en silencio, que se divorcian y nadie sabe por qué, que desaparecieron y nadie sabe por qué, que no hablan y prefieren no luchar cuando tienen que luchar. En otras palabras, son capaces de perder el destino por mantenerse como corderos. ¿Vale? Y es gente que se siente bien siendo cordero. Pero ojo, eso no te libra del dolor ni de la amargura, ¿eh? No, en Porque hay absoluto. mucha gente que toma ese patrón de comportamiento por evitar la confrontación y lo único que provoca es que tú mismo, contigo mismo, eres todavía más confrontado y te llenas más de amargura por el hecho de no ocupar el lugar que en ese momento tenías que haber ocupado. Ahora, luego vamos a ver el polo opuesto, ¿de acuerdo? Hay otros que se sienten confortables como leones, ¿de acuerdo? Creen que siendo menos sensibles y más explosivos serán más efectivos. Entonces, y sabes, no funciona. Es más de lo mismo, tampoco te libra la amargura. Esto de, no, es que yo lo tengo que decir todo, porque si no lo digo, reviento. ¿Vale? Claro. A ver, un momento, eso tampoco te va a hacer mejor, ni tampoco te va a quitar el peso de encima. Te puede añadir, porque igual lo que has dicho y de la manera en que lo has dicho, lo que ha hecho es que metas mal la pata y te añada un peso. O sea, que hay mucha gente que dice, no, es que si yo no lo digo, reviento. Esa es la frase, vale, todo el día la gresca, todo el día diciendo lo que te parecen las cosas, no guardando silencio, no siendo prudente. Porque creo que hasta cuando te toca rugir, te toca usar de la prudencia. Totalmente, Y, totalmente. O sea, siendo cordero y siendo león, tú no puedes omitir la prudencia, la mansedumbre, no puedes omitir los frutos del Espíritu en tu vida, no puedes. Y hay mucha gente que piensa que ser león es ser agresivo en absoluto. de manera gratuita. Pero aunque tú seas agresivo ante una situación, porque eso implica ser león, no quiere decir que la agresividad esté carente de mansedumbre, de templanza, no esté carente de prudencia. O sea, ubiquémonos. Y que tú seas siempre león, igual que el cordero, no te va a evitar que te llenes de amargura. Porque te puede meter en más problemas. Fíjate que a veces con la explosividad cerramos la puerta que la sencillez abre. Sí. Entonces, hay puertas que se abren muy suavemente. ¿De acuerdo? Yo, por ejemplo, en los centros comerciales, a veces cuando voy con prisa, la puerta no le da tiempo a abrirse. Entonces, termino golpeándome. ¿De acuerdo? Voy como leona. ¿De acuerdo? Entonces, terminas por favor, dándote un golpe, ¿no? Grábate. Entonces, creo que es algo importante, ¿no? Y esto nos lleva a un pensamiento final en este aspecto, ¿no? Que los extremos solo nos dan el 50% de posibilidades para ganar, pero el equilibrio nos da el 100% de posibilidades. Exacto. O sea, si yo soy muy león, voy a ganar el 50% de mis batallas. Exacto.
Si soy muy cordero, voy a ganar el 50% de mis batallas. Pero si yo me mantengo como cordero y león, voy a poder ganar el 100% de las batallas. Exacto. Entonces creo que es muy interesante y creo que la mayor parte de problemas que tenemos en la vida no es porque seamos tontos, no es porque no sepamos cómo solucionarlos, es porque no tenemos equilibrio. Exacto. ¿De acuerdo? Y si aprendemos a tener equilibrio, vamos a poder vencer todas nuestras batallas. ¿De acuerdo? Entonces, quiero poner algunos ejemplos, ¿vale? Venga, vamos. Vamos a hablar sobre el dinero. Oh, ¿Vale? wow. Vamos a hablar sobre el dinero. Caramba, ¿De acuerdo? empezamos bien. Entonces, si gastas más de lo que produces, eres un león en las finanzas. Si gastas Vale, yo más, lo diría con otra palabra, pero ¿vale? está bien. Si te gusta más comprar que trabajar, eres un león en las Oh, finanzas. yo diría otra palabra. ¿De acuerdo? Qué sabiduría la tuya a la hora de definir No, ciertas actitudes. Claro, hay veces que vamos al centro comercial como leones Sí, bien agresivos. y luego lloramos como corderos. Oh, sí. ¿Vale? Porque nos hemos gastado todo el dinero. Entonces, tenemos que saber cómo está. Y fíjate que el problema, porque hay muchos creyentes que dicen, pastor, ore, a mí me llama mucha gente y me dice, pastor, ore por mí para que Dios me dé dinero. ¿De acuerdo? Escucha, quizá lo que no necesitas es dinero. Es más dinero. Lo que necesitas es equilibrio. Saber ser cordero y león para las finanzas. ¿De acuerdo? Sé un león para ganarlas, pero sé un cordero para gastarlas. ¿Vale? Claro. Y esto nos ayudaría a tener un equilibrio financiero. Porque a veces... O al revés, sé un león para ganarlas y un corderito para gastarlas. Eso es lo que he dicho. No, lo has dicho al revés. No, lo he dicho así. ¿Ah, sí? Sí, hombre. Entonces, definitivamente, con perdón, no te está escuchando. No me has estado escuchando. ¡Oh, he Pero desconectado! fíjate, Raquel, que donde no hay equilibrio, hay sufrimiento. Sí. Y vemos familias sufrir por las finanzas. De hecho, lo que más nos duele es el tema financiero. Sí, es verdad. Y es algo por lo que sufrimos todos. No llego a final de mes, no tengo bastante, ¿qué va a pasar? Y la verdad es que hemos sobrevivido a todos esos aspectos una y otra vez, ¿de acuerdo? Pero sufrimos. Y cuando no hay equilibrio, cuando no sabemos ser corderos y leones en el área financiera, Sí, ¿de acuerdo? Sufrimos, es verdad. ¿de acuerdo? Y muchas de las lágrimas, muchas de las discusiones, muchas de las peleas, de las situaciones difíciles que hay en las familias, en el trabajo, es por esto, por el dinero. Porque somos fieras gastándolo, ¿de acuerdo? Cuando teníamos que ser corderitos gastándolo. ¿De acuerdo? Entonces, Sí. bueno, es un ejemplo para que vean ustedes cómo Oh, necesitamos el equilibrio de cordero y león, como Jesús. Ajá. ¿Mm? Así que vamos a otro aspecto, ¿vale? Vamos, vamos. Que creo que es, yo creo que es muy interesante. Por lo menos a mí me ha parecido y esto que el Señor me habló Es interesante. me ayudó Porque muchísimo. de verdad te digo, nadie se ha planteado a ver la profundidad de Cordero Y león. y León. Cuando sí es verdad, tenía sus dos características tremendamente relevantes para nuestra propia vida. Mm, Segundo grupo, ¿de acuerdo? Vale. Salud, ¿de Ya. acuerdo? Entonces, si como más de lo que quemo. Oh, mi Dios, pero tú ¿por qué te metes en ese lío? No, porque es que yo me estoy dando cuenta de algunas cosas ya con 48 años, ¿de acuerdo? Pero soy un león comiendo. ¿Que te has tenido que hacer la barba de pico para alargarte la cara? Claro, para que no parezca tan gordo. Pero ¿vale? tú ¿por qué te metes en ese lío? Porque habrá mucha gente que esté mirando y dirá, mira el gordo este, ahora nos va a hablar No, pero- de comer. no, es y mira verdad, cómo o sea, está hinchado. es verdad. Es la tele, señora, la tele dicen que engorda, la Somos tele. leones comiendo cuando teníamos que ser corderos, ¿de acuerdo? Pero tú ¿por qué te metes Pero en eso? luego vamos a otra cosa. Dolores de espalda, problemas De rodillas, de todo. lumbago. Nos esforzamos más de lo que podemos. O sea, a la hora de levantar una estantería somos unos Sí, esa fieras. soy yo, que tengo Claro. ciática y lumbago ya, Bueno. porque yo levanto las neveras solas. Efectivamente, pero Ay, qué ves, eso, barbaridad. somos está unos mal. fieras, somos unos leones en cuanto a la Sí. salud y luego El no pedir ayuda es malo. terminamos en el médico, Sí. problemas de salud. La mayor parte de problemas que hay hoy en Hernias. día es por el sobreesfuerzo y por la mala alimentación. Es verdad. Y los hospitales están llenos de esto, Sí. ¿de acuerdo? Y es la realidad. Oh, Dios mío, pero tú ¿por qué tienes que hablar de salud? No, porque estamos hablando de Cordero y León. O sea, que tengo me he que hablar- metido contigo y ahora tú te metes conmigo con el sobreesfuerzo. Bueno, entonces, volvemos a lo mismo. Si no sabemos ser corderos y leones en el área de la salud, nuestro cuerpo sufre.
Antes nuestras finanzas sufren, Sí, ahora nuestro cuerpo sufre, es verdad. ¿vale? Vamos a otro bloque. Venga, Vamos pasemos este que no me ha gustado nada. Vamos al área de la familia, Venga, ¿vale? vale, a ver cómo lo llevo ese. Si ganar dinero tiene más prioridad que pasar tiempo con tu familia, ¿de acuerdo? Eres un fiera ganando dinero, pero eres un cordero pasando tiempo con tu familia, ¿de acuerdo? Si como esposo o como esposa, porque hoy en día hay de los dos, ¿de acuerdo? Sí. Solo vives para que tu esposo o tu esposa te satisfaga, ¿de acuerdo? Eres un león. No, no, yo quiero que esta mujer me satisfaga, yo quiero vivir para que ella me satisfaga, o viceversa. Mujeres que solo quieren a sus esposos Sí. para que los satisfaga, ¿de acuerdo? Volvemos a lo mismo, ¿de acuerdo? Pasar más tiempo en otras cosas que en tu familia. Eres un fiera para cualquier entretenimiento, pero un cordero para pasar tiempo con tu Exacto. familia, ¿de acuerdo? Entonces, volvemos al mismo. Si no sabemos ser corderos y leones con la familia sufre. Exacto. O sea, tenemos las finanzas sufriendo, tenemos la salud sufriendo, y ahora por no ser equilibrados y saber ser corderos y leones, tenemos a la familia sufriendo. Sí, luego pasamos más tiempo con otros, hablamos más con otros. Y es lo típico, ¿eh? Hay mucha gente que dice, "Pf, pero ahora qué consejo me quiere dar mi madre si nunca se ha sentado conmigo para hablar. Ujú. Es como... Se pasa más tiempo hablando con la hermanita de la iglesia, con no sé qué, que no sé cuánto, que conmigo. Lo mismo pasa con los padres. Ojo, esa es una queja que también tienen mucho Total. los hijos de los pastores. Sí, sí, sí. Bueno, yo conozco estas historias que una vez un hijo le tuvo que decir a su pastor, a su padre en este caso, es, papá, ¿cuánto me cobrarías por pasar una hora conmigo? Sí. Una de las preguntas más tristes que un Sí, hijo te o sea, puede y hacer. eso, esta queja es muy típica en cuanto a hijos de pastores. Y ahí es donde como pastores tenemos que tener un tremendo equilibrio. Mira, con la gente, a la gente sí le hace consejería, con la gente sí le responde sus preguntas, sí le explica la Biblia, sí tal, pero luego yo voy a preguntarle algo y no tiene tiempo o me responde a los gritos. Es verdad que tenemos que tener mucho cuidado con esa área. Totalmente. Así que cordero y león. Cordero y león. La familia Exacto. sufre porque no sabemos qué papel jugar. Sí. Vamos a otra área, vamos a ir al área de Dios, ¿de acuerdo? Estoy con Él para que me dé y me ayude en todo. Ujú. Señor, ayúdame, bendíceme, guárdame, llévame, trasládame, promocioname, todo Sí. me, ¿vale? Lo conocemos esa historia, ¿de acuerdo? Quiero estar con Él en intimidad cuando yo quiera, no cuando tú quieras, Señor, ¿de acuerdo? Entonces, somos de alguna manera unos corderitos para pasar tiempo con Dios. No queremos ser leones que pasan tiempo con Dios, ¿de Es acuerdo? verdad. Y no sabemos qué papel jugar y usamos a Dios para que satisfaga todas nuestras necesidades, pero Él quiere pasar tiempo con nosotros y entonces nosotros no tenemos tiempo para pasarlo con Él. Esa falta de equilibrio, ¿de acuerdo? Hace Claro, pero luego Dios tiene que darnos todos los resultados, total. todos los frutos y todos los beneficios. Ujú. Porque si no, pues vaya Dios, ¿no? Y da gracias que Dios nos bendice porque se lo pedimos. Porque si Dios tuviera que bendecirnos por las veces que Él nos ha llamado para pasar tiempo con Él, Oh, no, olvídalo. Ni nos- Ahí estamos estamos todos perdidos. Y es la todos. misericordia y la gracia de Todos. Dios. Y a veces Oh, no no. entendemos, ¿de acuerdo? Pero volvemos a lo mismo. Si no somos corderos y leones con nuestra relación con Dios, tenemos que saber con quién pasar tiempo. Ujú. ¿De acuerdo? Tenemos que saber cómo hacerlo. A veces entramos al lugar... Y luego ya no es eso, sino la manera en la que lo hacemos. Claro, Que a veces somos auténticos corderos reclamándole cosas a Dios, cuando por favor un ratito de corderito con el Señor no vendría nada mal. ujú. Y luego, incluso yo le decía a la gente de mi iglesia, nunca entren a la iglesia como león, entren como cordero. Sí. O sea, entremos como cordero, necesitamos de su presencia. No, Necesitamos... en cuanto entres a la iglesia como cordero, ya de una ya vas a encontrar algo mal. O sea, de una ya vas a tener un enfrentamiento, ya te vas a ver al hermanito que no querías ver, la mirada, la respuesta o la no respuesta que no querías escuchar. O sea, Así que la conclusión de estos 4 bloques que he hablado es que la mejor oración no es Señor, cambia a mi esposa, no es dame dinero, no es dame mucha salud, que eso es lo que hace todo. No, no, a mí hay gente que me llama y dice, pastor, ore, ¿para qué? Para que Dios me dé salud. Espérate un momento.
O sea, comes lo que te da la gana y quieres que yo ore por salud. Esa oración no funciona jamás. ¿De acuerdo? O sea, es como alguien que dice, oré para que el No, Señor pero me mira, sane la muela y no me lavo los dientes. pero, y fíjate, y la cosa a veces se empeora, porque Dios hace el milagro, Dios te sana Pero hay gente que se vuelve a poner enferma. y lo utiliza para volver a los mismos Ujú, hábitos. ujú. O sea, y es como, a ver, ¿de verdad Dios te ha sanado? Y vuelta la burra al trigo, o sea, al Sí, molino. O sea, hay mucha gente a la que Dios le hace el milagro, en serio. Y luego los ves al tiempo y otra vez tienen la misma dolencia. Y uno dice, ¿pero por qué? No es que sigo comiéndome el chorizo frito por la noche. ujú, Y uno dice, no, Dios te sanó. A partir de ahí, cuida de tu milagro, cuida de tu sanidad, no ujú. vivas de cualquier manera. Por eso nuestra oración no es Señor, cambia a mi esposa, no es cambia a mi esposo, no es dame más dinero, no es nuestra oración debe ser Señor, dame equilibrio. Ayúdame a ser Claro, león cuando tengo que ser león y cordero cuando exacto, tengo que ser cordero. exacto. En todas las áreas. Creo que esa es la oración más sabia y más poderosa que un cristiano puede hacer. Señor, dame equilibrio. No le pidas a Dios que te dé salud. Pide que te dé equilibrio en tu Ajá, salud para poder tener salud. claro, Porque esa es la realidad. claro. Y tener ese dominio propio que muchas veces ni siquiera usamos, Ujú, Samuel. O ujú, sea, qué necesario es para saber ser cordero y león la palabra dominio propio. ujú. Tenemos que empezar a usarlo. Quiero decir, es como ese don o como ese fruto tan eh, eh, desconocido, tan poco usado, dominio propio. Ujú. Pero que si lo usáramos, sabríamos en todo momento cuándo tenemos que ser leones y cuándo tenemos que ser corderos. Porque una cosa es que yo sepa que en ese momento yo tengo que ser una leona, ¿vale? Ok, pero ¿de qué manera lo voy a hacer? Claro, Y si tengo que ser cordero, también, ¿de qué manera lo voy a hacer? totalmente. Necesito el dominio propio. Así que si tienes equilibrio, Dios te va a dar éxito. Sí. Si tienes equilibrio, Dios te va a dar éxito. Tres máximas de la vida, ¿vale? Ok. Esto está en la Biblia, como usted quiera mirarlo, pero yo le voy a dar tres Esto está en los máximas. proverbios, ¿De acuerdo? Tres traducidos máximas. a... ¿De acuerdo? Tres máximas muy sencillas. Número uno, no digas todo lo que quieres decir. Exacto. No digas Esa es todo lo muy que quieres buena. decir. Cállate. ¿De Sí, acuerdo? Todo no. ¿De acuerdo? Dos, no te comas todo lo que te comerías. ¿Quieres exactamente. tener salud? No te comas todo lo que No, comerías. deja los torrenos. Y número tres, Qué no rico. te compres todo lo que te comprarías. ¿Vale? Exactamente. Son tres máximas. Dejen ya, Tres ya. máximas que, y lo voy a repetir para que usted se lo pueda anotar. Buenísimo. Y si usted vive en eso en este año, usted va a ser súper bendecido. Pero mire, no diga todo lo que puede decir. No se coma todo lo que se puede comer y no se compre todo lo que se pudiera comprar. O todo lo que se quiere comprar. Claro, o sea, son tres máximas en la vida. Son tres cosas que nos ayudan a guardar el equilibrio. La boca, la alimentación y los gastos. ¿De Sí. acuerdo? Eso nos va a ayudar a hacer las cosas bien y a ser felices. Y eso, ¿sabes qué? Parece que como que queda hoy, que son coaches ahora. No, 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 no. eso es lo más espiritual que usted va a poder vivir en este Totalmente. año. Si usted empieza a cuidar lo que habla y a empezar a hablar lo que Dios quiere que hable, oiga, se va a evitar muchas maldiciones, muchos problemas y tal vez pueda abrir los cielos sobre su vida. Ujú. Si usted empieza a cuidar del templo que Dios le ha dado, que es templo del Espíritu Santo, usted va a encontrar que va a empezar a tener salud, fortaleza, ¿para qué? Para enfrentarse a la vida con fuerzas renovadas. Totalmente. ¿Vale? Que es como que Dios lo tiene. No dormimos, nos pasa, o sea, ¿me entiendes? Su cuerpo necesita descanso, su mente se agota por falta de alimentación y falta de descanso. Luego su cerebro actúa de manera, pero es que Dios nos ha hecho espíritu, alma y cuerpo. Y es inevitable. Somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Y estas tres cosas que le hemos dicho afectan esas tres áreas. Las afectan y luego no gastar. ¿Sabe qué? ¿Sabe por qué a veces no le podemos dar a Dios?
porque eso lo hemos dado al centro comercial antes. Totalmente. Y luego nos sentimos remordimiento y buscamos excusas porque no podemos diezmar y porque no podemos ofrendar. Mire si es espiritual lo que les estamos hablando. Muchas veces decimos, y buscamos excusas para el diezmo. No, es que yo no sé en qué se lo va a gastar el pastor, pero si es que el diezmo no implica que usted tenga que saber dónde va el dinero. El diezmo es algo espiritual que Dios le pide. Lo que luego haga el pastor con él es problema del pastor y de Dios. Claro. ¿Vale? Pero no es problema suyo. Su problema y el mío es que diezmemos. Pero fíjese si es espiritual lo que le acabamos de decir. ¿Cuántas veces usted deseó ofrendar, pero no pudo porque lo gastó o porque al mes que viene tiene que pagar la tarjeta que gastó? Bueno, y para los listillos que digan que el diezmo era del pacto antiguo, el diezmo existía antes del pacto antiguo. Y no con Abraham y Melquisedec. Lean la Biblia, tenía que ver con fe, no tiene que ver, el diezmo no es de la ley, el diezmo ha sido desde el comienzo del ser humano, ¿de acuerdo? Sí. Pero bueno, y quiero terminar con algo, ¿vale? Sobre esto del Cordero y León. No, pero para los que decían, ¡ay, mira qué coaches! No, esto es tremendamente espiritual. Quiero terminar con algo, sobre todo esto que hemos hablado de Cordero y León, ¿de acuerdo? Si tienes equilibrio, Dios te va a bendecir. O sea, si aprendemos a saber manejarnos, Dios nos va a bendecir. Ahora, Dios no puede bendecir a los que no puede confiar. Esto es muy importante. Exacto. Yo quiero que usted piense esto. La bendición no depende de Él, depende de nosotros. Si Dios no puede confiar en mí, Él no me puede bendecir. ¿Vale? Entonces, aquí van algunas preguntas que nos ayudarán. La primera es, ¿puede confiarte Dios poder, dinero y gente? Esa es la primera pregunta. ¿Puede Dios confiarte dinero, gente y poder? Si Dios te da poder, si Dios te da gente, si Dios te da dinero, ¿qué harías con él? ¿De acuerdo? ¿O solo quieres la bendición para que los demás la vean? ¿Para qué quieres ser bendecido? ¿Para mandarle fotos a tu familia y decir, mira todo lo que he logrado? O para no tener problemas y vivir tranquilo. O efectivamente, ¿para qué quieres la bendición? Porque recuerda algo, Dios solo bendice a aquellos con los que confía, ¿de acuerdo? Otra pregunta, si Dios te da bendición, ¿qué harás con ella? Te hago una pregunta, ¿estás preparado para recibir 1 millón de euros? Todo el mundo me va a decir, sí, yo estoy preparado. No es verdad. No es verdad. Si Él te diera 1 millón de euros, ¿qué harías con ese millón de euros? Mira tu lista de prioridades en las que vives hoy, ¿eh? O sea, no en las que vivirías con 1 millón de euros. Y vamos en la última que nos lleva a la conclusión, ¿de acuerdo? Si Dios pudiera confiar en ti, ¿cuánto te podría dar a fecha de hoy? Esas preguntas son sabiduría. O sea, si Dios pudiera confiar, ¿cuánto me podría dar ahora? ¿Cuánta gente, cuánto dinero, cuánta influencia, cuánto poder? ¿Qué me puede dar Dios ahora? ¿De acuerdo? Creo que son preguntas tremendamente importantes porque de alguna manera yo quiero darte una respuesta a todo esto. Yo lo he escrito en una frase. Es que lo que tú y yo tenemos, lo que yo tengo, lo que ustedes tienen, lo que nosotros tenemos, es lo que Dios ha podido confiarnos. Lo vuelvo a repetir. Lo que usted tiene y lo que yo tengo es lo que Dios nos ha podido confiar. Si no tenemos más, es porque no nos ha podido confiar más. Y por muy duro que nos parezca, por muy difícil que nos parezca, tenemos lo que se nos ha podido confiar. Ahora, si yo comienzo a ser equilibrado, si yo comienzo a ser como Cordero y León, Dios va a poder confiar más en mí. Él va a poder bendecirme y Él va a poder aportar en mí mucho más. Creo que aceptar esa máxima que acabas de decir puede ayudarnos un montón. Sí, y puede ubicarme. ¿Qué quiero decir? Si Dios me ha estado bendiciendo, ¿qué he hecho con esa bendición? Porque eso me va a poder llevar a analizarme a mí mismo y decir, oh Señor, tal vez no hice lo correcto con tu bendición, tal vez no fui el buen administrador de la que tu palabra habla para que fueras añadiendo talentos en mí. ¿Me entiendes? Y tal vez eso me ubique a decir, ok, tengo que volver a la buena administración de mi vida, de mi hogar, de mi trabajo, de todo, de mi economía, de quién yo soy y a dónde quiero llegar. Creo que si empezamos no a decir, ¡ay, mira lo que acaba de decir! No. Si lo tomáramos de la manera correcta sería, ups, ok, voy a analizar qué es lo que he hecho
con lo que Dios me ha confiado. Ujú. ¿Para qué? Para aplicar la buena administración de todo. Y que Dios diga, ok, buen siervo fiel, aquí tienes talento más. Totalmente. Exactamente. Así que lo que tenemos es lo que Dios nos ha podido confiar. Sí. Por muy duro que suena, esto nos hace pensar y decir, Señor, Habla de administración, ¿eh? necesito arreglar algunas cosas. Sí. Y esto es la mejor forma de poder arreglarlas. Y no olvidándonos, cordero y león. Esa es la clave del éxito, el equilibrio. Sí. Así que Raquel, vamos a orar. Vamos ahora. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Señor, gracias porque ella siempre nos revela algo majestuoso, poderoso para nuestras vidas. Señor, y hoy, Señor, nos has dado una lección de vida. Señor, una lección de éxito y de victoria en nuestras batallas. Señor, y en Amén. nuestro caminar diario. Señor, danos sabiduría, Señor, para saber en todo momento cuándo tenemos que ser leones y cuándo tenemos que ser corderos. Señor, ayúdanos a enfrentar las situaciones con el espíritu correcto. Señor, ayúdanos a enfrentarnos con la vida, ayúdanos a enfrentarnos con las personas, con ese espíritu correcto que tú siempre tenías, cordero y león. Señor, ese es el espíritu de un cristiano. Señor, y eso es lo que te pedimos hoy, que tú nos puedas entregar, Señor, la sabiduría, Señor, el equilibrio, el discernimiento, el dominio propio para saber en todo momento con qué espíritu tenemos que movernos, con el espíritu del león o con el espíritu del cordero. Padre, ubícanos, Amén. Señor, cada día. Señor, ayúdanos, Señor, a ver las vidas, a ver las circunstancias, a ver a las personas, Señor, así como tú las miras, Señor, para entonces, Señor, movernos en ese espíritu que tú tenías, cordero o león. Señor, te pido que bendigas hoy, Señor, y nos ayudes, que esta palabra haya traído, Señor, Amén. luz y claridad, Señor, en cómo tenemos que hacerlo. Y a quien está enfrentando una situación, un problema en este día, yo te pido que tú le hables de cuál tiene que ser el espíritu con el que camine. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, cordero y león. Cordero o león, ¿qué vas a hacer tú hoy con la gripe que tienes? Creo que hoy vas a ser un corderito. Sí, pero Y yo voy a poder aprovechar para ser una tremenda leona y aprovecharme también, de ti. también. Aprovecharme todo lo que pueda. Señora, que su marido está enfermo, saque las garras, señora, aproveche. No, eso es broma. Pero bueno, creo que hemos aprendido Sí. un gran principio de vida escondido en las Escrituras. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos revela todas aquellas Sí, cosas qué bueno. escondidas. Así dice su palabra. Así que bueno, Que nos despedimos. vamos, que nos vamos. Efectivamente. Adiós, que hasta la semana que viene, creo. Y que se cuiden, por favor. Un abrazo a todos.